Mi hija venía insistiendo de forma cada vez más insistente para que yo transfiriera el apartamento a su nombre. Aquello me dejaba incómoda, intranquila, pero yo no entendía por qué. Hasta que un día, al entrar en un café del centro, la vi sentada con mi yerno Mauricio y un hombre extraño vestido completamente de negro. Algo en mi interior me gritó que no me acercara. Me senté en una mesa cercana, escondida detrás de una columna, y escuché lo que estaban diciendo. Y lo que oí me dejó completamente en shock. Porque mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre, estaba planeando destruirme. Pues bien, querida, si estás viendo esto, prepárate, porque lo que voy a contarte cambiará tu forma de ver a las personas para siempre. Pero antes de continuar, suscríbete y cuéntame desde dónde ves esta historia. Necesito saber que no estoy sola en esto, que alguien más entiende el dolor de ser traicionada por tu propia sangre. Déjame explicarte cómo llegué hasta ese café, espiando a mi hija como si fuera una criminal. Mi nombre es Elda, tengo 63 años, y hasta hace 6 meses, creía que mi vida estaba en orden. Soy viuda desde hace 8 años. Mi esposo Moisés murió de un infarto repentino, dejándome sola en el apartamento que construimos juntos durante 30 años de matrimonio. Ese apartamento es todo lo que tengo. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón lleva nuestra historia. Trabajamos día y noche para comprarlo, para pagarlo, para hacerlo nuestro hogar. Cuando Moisés murió, juré que nunca lo vendería, que moriría en esas paredes que guardaban nuestros recuerdos. Diana es mi única hija. La crié sola después de que su padre falleciera. Le di todo: educación, apoyo, amor incondicional. Se casó con Mauricio hace 12 años, y al principio parecía un buen hombre. Trabajador, respetuoso, atento. Pero con los años, algo cambió. Empecé a notar miradas extrañas, comentarios sobre dinero, preguntas incómodas sobre mi salud. Diana también cambió. Visitaba menos, llamaba solo cuando necesitaba algo, y cuando venía a casa, ya no me miraba a los ojos como antes. Sus abrazos se sentían vacíos, mecánicos, como si estuviera cumpliendo una obligación y nada más. Todo comenzó hace exactamente 6 meses. Era un sábado por la tarde cuando Diana llegó a mi apartamento sin avisar. Traía una carpeta manila bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro», dijo mientras se sentaba en el sofá. Yo preparé café, pensando que tal vez quería hablar sobre sus planes de tener hijos o sobre algún problema matrimonial. Pero no. Lo que salió de su boca me dejó confundida. «Mamá, estás envejeciendo. Vivir sola es peligroso. Podrías caerte, enfermarte, y nadie estaría aquí para ayudarte. Mauricio y yo creemos que deberías transferir el apartamento a mi nombre. Para protegerte. Para asegurar tu futuro». Recuerdo que me quedé en silencio, mirándola como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Transferir mi apartamento? ¿El hogar que construí con su padre? Diana, no entiendo por qué tendría que hacer eso, le dije con calma. Estoy perfectamente bien. No necesito que nadie me proteja de nada. Ella insistió. Dijo que era lo mejor, que así ella podría cuidar mejor de mí, que era solo un papel, que nada cambiaría realmente. Pero yo me negué. Algo en su tono de voz, en la forma como evitaba mi mirada, me decía que había algo más detrás de esa petición. Ella se fue enojada ese día, y desde entonces, las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más tensas. Cada semana, a veces 2 veces por semana, Diana aparecía con el mismo tema. El apartamento. La transferencia. Mi seguridad. Mi edad. Siempre encontraba nuevos argumentos, nuevas razones por las que yo debería firmar esos papeles. Mauricio también empezó a venir con ella, apoyando cada palabra que Diana decía. Elda, piensa en Diana. Ella solo quiere lo mejor para ti, decía él con esa sonrisa que ahora me parecía falsa. La presión aumentaba. Las llamadas telefónicas se multiplicaban. Los mensajes no paraban. Mamá, ¿ya pensaste en lo que te dije? Mamá, necesito una respuesta. Mamá, esto no puede esperar más. Yo empecé a sentirme acorralada, confundida, culpable incluso. ¿Y si tenían razón? ¿Y si realmente estaba siendo terca y egoísta? ¿Y si algo me pasaba y el apartamento se perdía en trámites legales?
Pero cada vez que tomaba el teléfono para decirle que sí, algo en mi pecho me detenía. Una voz interna que me decía: no lo hagas, Elda. Hay algo que no cuadra. Y esa voz tenía razón. Porque ese martes por la tarde, mientras caminaba sin rumbo por el centro de la ciudad, tratando de despejar mi mente de toda esa presión, vi algo que lo cambió todo. Entré al café casi por accidente. Necesitaba sentarme, descansar un poco, tal vez tomar algo caliente para calmar mis nervios. El lugar estaba medio vacío. Algunas personas trabajaban en sus computadoras, otras conversaban en voz baja. Pedí un café y busqué una mesa tranquila. Fue entonces cuando la vi. Diana, sentada al fondo del local, con Mauricio a su lado. Y frente a ellos, un hombre que jamás había visto en mi vida. Alto, delgado, vestido completamente de negro, con un maletín de cuero sobre la mesa. Hablaban en voz baja, pero había algo en sus gestos, en la forma como se inclinaban sobre los documentos que el hombre mostraba, que me puso en alerta inmediata. Mi primer instinto fue acercarme, saludarlos, preguntar qué hacían allí. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la expresión en el rostro de Diana. Dura, fría, calculadora. Una expresión que nunca le había visto antes. O tal vez fue la forma como Mauricio miraba a su alrededor, nervioso, como si temiera ser visto. No lo sé. Solo sé que en lugar de acercarme, retrocedí silenciosamente y me senté en una mesa detrás de una columna decorativa, desde donde podía verlos perfectamente sin ser vista. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el café podrían escucharlo. Tomé mi taza de café entre las manos temblorosas y me obligué a respirar despacio. Y entonces, empecé a escuchar. La voz de Diana llegó hasta mí, clara y fuerte. Enrique, necesitamos que esto sea rápido. No podemos esperar más. El hombre de negro asintió mientras abría su maletín. Lo entiendo perfectamente, Diana. Pero estos procesos requieren tiempo. No podemos apresurarnos y cometer errores. Mauricio intervino, golpeando la mesa suavemente con los nudillos. Ya han pasado 6 meses desde que empezamos con esto. Mi madre sigue negándose a firmar. Está empezando a sospechar. ¿Su madre? Tardé un segundo en darme cuenta de que hablaban de mí. Yo era la madre que se negaba a firmar. Yo era el obstáculo en sus planes. El hombre llamado Enrique sacó unos documentos del maletín y los extendió sobre la mesa. Tranquilos. He manejado casos como este muchas veces. La clave está en la documentación médica. Si logramos que 3 médicos certificados diagnostiquen demencia senil avanzada o incompetencia mental, el juez no tendrá otra opción que otorgarles la tutela legal. Y una vez que tengan la tutela, pueden hacer lo que quieran con sus propiedades. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Demencia? ¿Incompetencia mental? ¿Tutela legal? Las palabras giraban en mi cabeza como un tornado destructor. Diana se inclinó hacia adelante, y por primera vez en meses, vi emoción genuina en su rostro. Pero no era amor ni preocupación. Era ansiedad. Desesperación. ¿Y cuánto tiempo tomará eso?, preguntó con urgencia. Enrique se encogió de hombros. 2 meses, tal vez 3. Tengo contactos en varias clínicas privadas. Médicos que entienden, digamos, la complejidad de estas situaciones familiares. Por supuesto, sus servicios tienen un costo. Mauricio sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Aquí hay $5,000 como adelanto. El resto cuando tengamos los documentos firmados por el juez. $5,000. Mi hija acababa de pagar $5,000 para que declararan a su propia madre como demente. Para robarme mi hogar. Para destruir mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, calientes, amargas. Quería levantarme, gritarles, preguntarles cómo podían hacerme esto. Pero no podía moverme. Estaba paralizada por el shock, por el dolor, por la traición más profunda que había experimentado en toda mi vida. Enrique guardó el sobre en su maletín sin contarlo, como si $5,000 fueran calderilla para él. Perfecto. Ahora, déjenme explicarles exactamente cómo funcionará el proceso, dijo mientras sacaba más papeles. Primero, necesitamos documentar comportamientos erráticos. ¿Han notado algún olvido? ¿Confusión con fechas?
Problemas para recordar nombres. Diana negó con la cabeza, frustrada. Ese es el problema, Enrique. Mi madre está completamente lúcida. Recuerda todo. Maneja sus cuentas bancarias perfectamente. Hasta resuelve crucigramas del periódico cada mañana. No puedo inventar síntomas que claramente no tiene. El abogado sonrió de esa manera que me revolvió el estómago. No necesitas inventar nada, querida. Solo necesitas interpretar. Tu madre tiene 63 años. A esa edad, cualquier cosa puede ser una señal de deterioro cognitivo. ¿Repite historias? Todos los ancianos lo hacen, pero nosotros lo llamaremos pérdida de memoria reciente. ¿Tarda en responder preguntas? No está pensando, está confundida. ¿Prefiere quedarse en casa? Aislamiento social, síntoma clásico de demencia temprana. ¿Ves? Todo es cuestión de perspectiva y documentación apropiada. Mauricio se rió, una risa seca que me hizo darme cuenta de que nunca realmente conocía a ese hombre. Es brillante. Simple pero brillante. Diana asintió, pero vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Duda? No podía estar segura desde mi escondite. ¿Y si ella se niega a ver a esos médicos?, preguntó mi hija. Mi madre es terca. Si le digo que necesita una evaluación médica, sospechará inmediatamente. Enrique ya tenía respuesta para eso también. Por eso iremos despacio. Primero, llévala a un chequeo general. Dile que es rutinario, algo normal para su edad. Uno de mis contactos trabajará en esa clínica. Él hará la primera evaluación y plantará las primeras semillas en el expediente médico. Después, escalonaremos las visitas. Me mordí el labio tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Tenían todo planeado. Cada detalle, cada paso. Y yo había estado a punto de ceder, a punto de firmar esos papeles solo para que dejaran de presionarme. Si lo hubiera hecho, ahora mismo estaría firmando mi propia sentencia. Diana tomó su taza de té, ya frío seguramente, y bebió un sorbo antes de hablar nuevamente. Enrique, necesito ser honesta contigo. Esto no es solo por el apartamento. Bueno, sí lo es, pero hay más. El abogado se reclinó en su silla, esperando. Estamos en serios problemas financieros. Tengo deudas de juego por casi $200,000. Mauricio está a punto de perder su negocio. Nos están persiguiendo prestamistas que no aceptan excusas. $200,000. Mi hija tenía una adicción al juego. ¿Cómo no lo supe? ¿Cómo no lo vi? Mauricio añadió, el apartamento de Elda vale al menos $450,000 según la última tasación del mercado. Si logramos transferirlo a nuestro nombre y lo vendemos rápidamente, podemos pagar todas las deudas y todavía nos quedará suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez mudarnos a otro estado, comenzar fresco. Enrique tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Y qué harán con Elda una vez que tengan el dinero? Porque una vez que la declaren incompetente, ustedes serán sus tutores legales. Serán responsables de ella. El silencio que siguió fue largo y pesado. Diana miró a Mauricio. Mauricio miró a Diana. Fue mi yerno quien finalmente habló, y sus palabras me arrancaron el alma del pecho. Ya investigamos algunas instituciones. Hay un lugar a 3 horas de aquí, un asilo para personas con problemas mentales. No es caro. $700 al mes. Una vez que la internemos allí, Medicaid cubrirá la mayor parte de los gastos. Podemos visitarla una vez al mes, mantener las apariencias ante familiares y amigos. Diana añadió rápidamente, es lo mejor para todos. Ella estará cuidada profesionalmente, y nosotros podremos resolver nuestros problemas sin que nadie salga realmente lastimado. ¿Sin que nadie salga lastimado? Querían robarme mi hogar, declararme loca, encerrarme en un psiquiátrico y pensaban que nadie saldría lastimado. La rabia comenzó a reemplazar al shock. Una rabia fría, calculada, que nunca antes había sentido. Enrique cerró su maletín con un chasquido seco. Entonces estamos de acuerdo. Empezaremos el próximo lunes. Diana, tú harás una cita médica para tu madre. Usa cualquier excusa. Un chequeo de rutina, análisis de sangre, lo que sea. El doctor Lisandro trabajará en la clínica ese día.
Él es uno de mis mejores contactos. Comenzará el expediente médico como discutimos. Después, en 2 semanas, la llevarás con el segundo especialista. Y así sucesivamente hasta tener la documentación completa. ¿Y el juez?, preguntó Mauricio. ¿Está seguro de que aprobará la tutela? Enrique sonrió con suficiencia. El juez Thompson ha manejado cientos de casos de tutela. Es un hombre ocupado que confía en la documentación médica. Si 3 doctores certificados dicen que Elda Martínez no puede cuidar de sí misma, él firmará la orden sin pensarlo 2 veces. Lo he visto hacer esto docenas de veces. Es pan comido. Pan comido. Destruir mi vida era pan comido para ellos. Diana se puso de pie, y por un momento pensé que vendría hacia mi dirección. Me encogí en mi asiento, tratando de hacerme invisible detrás de la columna. Pero ella solo se estiró y tomó su bolso. Tengo que irme. Le dije a mamá que volvería temprano. Si llego tarde, empezará a hacer preguntas. Qué irónica era la situación. Mi hija preocupándose por llegar temprano a casa mientras planeaba mi destrucción. Los 3 se pusieron de pie. Enrique guardó todos los documentos en su maletín. Mauricio dejó un billete de $20 sobre la mesa para pagar las bebidas. Nos mantendremos en contacto, dijo el abogado mientras les estrechaba la mano a ambos. Recuerden, discreción absoluta. Nadie puede saber de esto hasta que tengamos todo legalizado. Ni amigos, ni familiares, nadie. Diana asintió. Entendido. Solo nosotros 3 sabemos. Comenzaron a caminar hacia la salida. Yo me hundí más en mi silla, escondiendo mi rostro detrás de la taza de café. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que me daría un ataque. Pasaron junto a mi mesa sin mirarme. Diana hablaba por teléfono, probablemente fingiéndose preocupada por mí. Sí, mamá, ya voy para allá. No, no me tardé. Solo tuve que hacer unas compras rápidas. Mentiras. Todo eran mentiras. Esperé 5 minutos completos después de que salieran antes de atreverme a moverme. Mis piernas temblaban tanto que casi no podía sostenerme. Dejé dinero sobre la mesa, más de lo necesario porque no podía concentrarme en contar correctamente, y salí del café como pude. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, pero no me ayudó a despejar la niebla de traición que nublaba mi mente. Caminé sin dirección durante lo que parecieron horas. Las calles pasaban frente a mis ojos, sin que realmente las viera. La gente caminaba a mi alrededor, viviendo sus vidas normales, sin idea de que mi mundo acababa de colapsar. Finalmente encontré un banco en una pequeña plaza y me senté. Mis manos seguían temblando. Saqué mi teléfono del bolso y miré la pantalla. 3 mensajes de Diana. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, me estás preocupando. Mamá, por favor responde. La hipocresía me revolvió el estómago. Apagué el teléfono sin responder. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente logré ordenar mis pensamientos. No podía ir a casa. No todavía. Diana estaría allí esperándome, fingiendo preocupación, abrazándome con esos brazos traidores. No podía enfrentarla. No sin un plan. No sin saber qué hacer. Pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? ¿Que escuché a mi hija planear algo que todavía no había sucedido? No tenía pruebas. Solo mi palabra contra la de ellos. Y si Enrique realmente tenía contactos, médicos y jueces de su lado, ¿quién me creería? Una mujer de 63 años acusando a su propia hija de conspiración. Sonaría exactamente como la persona demente que ellos querían que creyeran que era. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? No tenía muchos amigos cercanos. Después de que Moisés muriera, me había aislado gradualmente. Las amigas con las que solía reunirme se habían mudado o habíamos perdido contacto. Mi familia extendida vivía en otros estados y apenas nos hablábamos. Diana era mi única conexión real con el mundo, y ahora descubría que esa conexión era veneno puro. Entonces recordé a Iris, mi vecina del apartamento de al lado. Llevábamos viviendo en el mismo edificio casi 20 años. Compartíamos café ocasionalmente, nos cuidábamos las plantas cuando una viajaba, intercambiábamos recetas y quejas sobre el administrador del edificio. Iris era 10 años mayor que yo, viuda también,
pero con una energía y lucidez que muchos jóvenes envidiarían. Tomé un taxi de regreso a casa, pero no entré directamente a mi apartamento. Toqué la puerta de Iris. Ella abrió con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver mi rostro. Elda, por Dios, ¿qué te pasó? Pareces haber visto un fantasma. Casi me río ante la ironía. Había visto algo peor que un fantasma. Había visto la verdadera cara de mi hija. Iris, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedo pasar? Ella me hizo pasar sin dudarlo, cerró la puerta y me llevó a su sala. Me preparó un té de manzanilla mientras yo trataba de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Finalmente, entre lágrimas y pausas para respirar, le conté todo. El café, la conversación, los planes, el abogado, las deudas, el asilo, todo. Iris me escuchó en silencio, su rostro pasando por todas las emociones. Shock, indignación, rabia, tristeza. Cuando terminé, ella tomó mis manos entre las suyas. Elda, esto es gravísimo. No puedes enfrentar esto sola. Necesitas un abogado real, honesto, que te ayude a protegerte. Yo negué con la cabeza, derrotada. ¿Y cómo sé en quién confiar? Enrique es abogado. Tiene contactos. ¿Cómo sé que el próximo abogado que contrate no es amigo suyo? Iris apretó mis manos con fuerza, mirándome directamente a los ojos. Conozco a alguien. Mi sobrino Lisandro es abogado especializado en derecho familiar y protección de adultos mayores. Es un buen hombre, Elda. Honesto. Íntegro. Ha ayudado a muchas personas en situaciones similares. Déjame llamarlo ahora mismo. Yo dudé. ¿Podía confiar en alguien más después de lo que acababa de descubrir? ¿Y si este Lisandro también era corrupto? ¿Y si todos los abogados se conocían entre sí y compartían secretos? Pero mirando los ojos sinceros de Iris, supe que no tenía otra opción. Necesitaba ayuda profesional, y rápido. Iris marcó el número y habló brevemente con su sobrino. Explicó la situación en términos generales, sin dar muchos detalles por teléfono. Después de 5 minutos, colgó y me sonrió. Lisandro dice que puede verte mañana a primera hora en su oficina. Las 9 de la mañana. Te escribiré la dirección. Esa noche dormí en el sofá de Iris. No podía enfrentar a Diana todavía. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensaje tras mensaje. Llamada tras llamada. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, estoy muy preocupada. Mamá, si no respondes, voy a llamar a la policía. La policía. Qué irónico. La persona que me amenazaba con llamar a la policía era la misma que planeaba destruir mi vida. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, respondí con un mensaje corto. Estoy bien. Me quedé con una amiga. Nos vemos mañana. No di más explicaciones. No le debía ninguna. Diana respondió inmediatamente. ¿Qué amiga? ¿Por qué no me avisaste? Me tenías preocupadísima. Apagué el teléfono sin responder. No iba a caer en su juego de falsa preocupación. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diana en ese café, fría, calculadora, planeando mi encierro como quien planea unas vacaciones. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi dulce niña se había convertido en esta desconocida capaz de traicionar a su propia madre? A las 9 en punto de la mañana siguiente, Iris me acompañó a la oficina de Lisandro. El edificio estaba en el centro de la ciudad, un lugar modesto pero profesional. Subimos al tercer piso y entramos a una oficina pequeña pero ordenada. Lisandro nos recibió personalmente. Era un hombre de unos 40 años, alto, con anteojos y una expresión amable que me hizo sentir ligeramente más segura. Señora Elda, mi tía me contó brevemente su situación. Por favor, siéntese y cuénteme todo con detalle. Todo lo que me diga quedará bajo confidencialidad absoluta. Durante la siguiente hora, repetí toda la historia. Esta vez con más calma, más detalles, tratando de recordar cada palabra que había escuchado en aquel café. Lisandro tomaba notas en una libreta, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas específicas. ¿Recuerda el nombre completo del otro abogado? Enrique.
Solo escuché Enrique. ¿Mencionaron el nombre de alguna clínica específica? No, solo dijeron que tenían contactos en varias clínicas privadas. ¿Y el juez? Dijeron Thompson. Sí, el juez Thompson. Lisandro dejó de escribir y me miró seriamente. Señora Elda, esto es más grave de lo que imaginé. El juez Thompson ha estado bajo investigación interna durante meses por aprobar tutelas cuestionables. Y conozco a varios abogados llamados Enrique que trabajan en este tipo de esquemas. Lamentablemente, esto es más común de lo que la gente piensa. Me quedé helada. ¿Común? ¿Hijos robando a sus padres era común? Lisandro continuó. Cada año, miles de adultos mayores son víctimas de este tipo de fraude. Familiares que buscan apropiarse de propiedades, ahorros, pensiones. El sistema legal debería protegerlos, pero en muchos casos, el mismo sistema es usado como arma. Por eso existo yo, para pelear contra esta injusticia. Sus palabras me dieron el primer rayo de esperanza en casi 24 horas. ¿Entonces puede ayudarme?, pregunté con voz temblorosa. Él asintió firmemente. Puedo y voy a ayudarla. Pero necesitamos actuar rápido y de manera inteligente. Si su hija y su yerno ya pagaron $5,000 a ese abogado, significa que esto está en marcha. No podemos subestimar su determinación. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que por primera vez desde ayer tenía algo de control sobre la situación. Lisandro se reclinó en su silla, pensando. Primero, necesitamos evidencia. Usted escuchó esa conversación, pero no la grabó. Es su palabra contra la de ellos. Necesitamos documentación sólida que pruebe sus intenciones. Segundo, necesitamos proteger legalmente su propiedad antes de que ellos hagan su movimiento. Y tercero, necesitamos prepararnos para cuando ellos intenten llevarla a esas evaluaciones médicas falsas. Todo sonaba complicado, peligroso incluso, pero no tenía otra opción. ¿Cómo conseguimos esa evidencia?, pregunté. Lisandro sacó un pequeño dispositivo de su cajón. Parecía un bolígrafo común. Esto es una grabadora. Perfectamente legal en este estado siempre y cuando usted sea parte de la conversación que está grabando. La próxima vez que Diana o Mauricio vengan a presionarla sobre el apartamento, grabe todo. Cada palabra. Cada amenaza implícita. Todo servirá. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas. ¿Y si se dan cuenta? Él negó con la cabeza. No se darán cuenta. Este dispositivo tiene 30 horas de capacidad de grabación. Solo presionélo aquí para iniciar y aquí para detener. Es completamente silencioso. Incluso si lo tienen en la mano, no notarán nada extraño. Ahora, sobre su propiedad, continuó Lisandro mientras abría una carpeta. Necesito que me traiga todos los documentos de su apartamento. Escrituras, títulos de propiedad, cualquier papel relacionado. Voy a revisar que todo esté en orden y voy a preparar documentos legales que protejan su propiedad de cualquier intento de transferencia no autorizada. También voy a registrar una alerta en el sistema de propiedades. Si alguien intenta hacer cualquier movimiento con su apartamento sin su consentimiento notariado, saltarán alarmas inmediatamente. Me sentí abrumada por toda la información, pero también agradecida. Por fin alguien me estaba ayudando de verdad. Y sobre las evaluaciones médicas, dijo Lisandro mientras escribía algo en una hoja. Cuando Diana intente llevarla a esas citas, usted va a ir. Pero antes de ir, me avisará. Yo contactaré a médicos legítimos que conozco y confío. Ellos harán evaluaciones reales e independientes de su estado mental. Esas evaluaciones contradecirán cualquier diagnóstico falso que los médicos corruptos intenten producir. También voy a solicitar que todas sus evaluaciones médicas sean grabadas en video. Es su derecho como paciente, y ningún médico legítimo se negará. Cada palabra que decía me devolvía un poco de mi fuerza. Yo no estaba indefensa. Tenía opciones. Tenía ayuda. Salí de la oficina de Lisandro con una lista de tareas y, por primera vez en 2 días, un plan. Iris me abrazó en la calle. ¿Ves? Te dije que Lisandro era bueno. Vas a estar bien, Elda. No vamos a dejar que esos desgraciados se salgan con la suya. Regresé a mi apartamento cerca del mediodía. Diana estaba sentada en el pasillo,
afuera de mi puerta, esperándome. Al verme, se puso de pie rápidamente. Su rostro mostraba preocupación, pero ahora yo podía ver la falsedad detrás de cada expresión. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Me tenías preocupadísima. Cada palabra era veneno disfrazado de miel. Estuve con una amiga, respondí fríamente mientras buscaba mis llaves. Ya te lo dije por mensaje. Diana me siguió mientras abría la puerta. ¿Qué amiga? No sabía que tenías amigas con las que te quedarías a dormir sin avisarme. Entré a mi apartamento y me volteé para mirarla. Ella estaba parada en el umbral, esperando ser invitada a pasar. Por primera vez en mi vida, no quería a mi hija en mi casa. Diana, estoy cansada. Necesito descansar. Hablamos después. Vi la sorpresa en sus ojos. Nunca antes la había rechazado así. ¿Estás bien, mamá? ¿Te ves diferente? Diferente. Por supuesto que era diferente. Ahora sabía la verdad. Estoy perfectamente bien, dije mientras comenzaba a cerrar la puerta. Solo necesito tiempo para mí. Te llamo luego. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. La escuché quedarse parada afuera durante varios minutos, probablemente procesando mi rechazo. Finalmente, oí sus pasos alejarse por el pasillo. Me apoyé contra la puerta cerrada, respirando profundamente. Había dado el primer paso. Había establecido un límite. Ahora venía la parte difícil, actuar normal mientras reunía evidencia contra mi propia hija. Los siguientes días fueron una tortura psicológica. Diana llamaba constantemente. Venía al apartamento sin avisar. Cada conversación era una actuación doble. Ella fingiendo ser la hija preocupada. Yo fingiendo ser la madre confiada. Pero debajo de cada palabra, ambas sabíamos que algo había cambiado. Ella lo atribuía a mi edad, a mi terquedad. Yo sabía que era porque finalmente había visto su verdadero rostro. En una de sus visitas, Diana trajo nuevamente el tema del apartamento. Mamá, realmente necesitamos hablar sobre esto. Es importante. Por tu seguridad. Yo tenía el bolígrafo grabador en mi bolsillo. Lo activé discretamente. Diana, ya te dije que no voy a transferir mi apartamento, respondí con calma. Este es mi hogar. Tu padre y yo trabajamos toda nuestra vida por él. Ella suspiró dramáticamente. Mamá, no se trata de quitártelo. Se trata de protegerlo. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si algo te sucede y no hay nadie que pueda manejar tus cosas? Yo la miré directamente a los ojos. Estoy perfectamente sana. Puedo manejar mis propias cosas. Y cuando llegue el momento en que no pueda, ya veré qué hacer. Mauricio, que había venido con ella, intervino. Elda, no seas difícil. Diana solo quiere ayudarte. Todos queremos ayudarte. Ayudarme. Esa palabra sonaba tan hueca viniendo de él. No necesito ese tipo de ayuda, dije firmemente. Vi la frustración creciendo en el rostro de Diana. Mamá, estás siendo irracional. ¿Por qué eres tan terca con esto? Ahí estaba. La primera grieta en su máscara. Irracional. Terca. Las mismas palabras que usaría para justificar declararme incompetente. No soy irracional, respondí calmadamente. Soy dueña de mi propiedad y tengo derecho a mantenerla. Eso no es irracional. Eso es mi derecho legal. Mauricio se puso de pie, claramente molesto. Mira, Elda, estamos tratando de ser pacientes contigo, pero esto está llegando a un punto ridículo. Entonces dejen de insistir, dije mientras también me ponía de pie, señalando la puerta. Es mi decisión final. No voy a cambiar de opinión. Ahora, si no les molesta, tengo cosas que hacer. Diana me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de rabia, frustración y algo más oscuro. Está bien, mamá. Como quieras. Pero vas a necesitar ayuda eventualmente. Y cuando ese día llegue, recuerda que nosotros intentamos hacerlo de la manera fácil. Fue una amenaza apenas velada. Ellos intentaron hacerlo de la manera fácil, convenciéndome de firmar voluntariamente. Ahora venía la manera difícil,
declararme incompetente por la fuerza. Después de que salieron, saqué el bolígrafo grabador y lo detuve. Mis manos temblaban mientras lo guardaba en un lugar seguro. Había funcionado. Tenía su conversación grabada, sus amenazas apenas veladas, sus intentos de manipulación. Todo estaba documentado. Al día siguiente llevé la grabación a Lisandro. Él la escuchó completa, tomando notas, asintiendo en momentos clave. Cuando terminó, se quitó los anteojos y me miró seriamente. Esto es oro, señora Elda. Especialmente esa última parte donde Mauricio dice que están tratando de hacerlo de la manera fácil. Eso implica que hay una manera difícil planeada. Cualquier juez verá esto como evidencia de coerción. Pero Lisandro también me advirtió que necesitábamos más. Una sola grabación podría no ser suficiente. Necesitábamos un patrón de comportamiento. Necesitábamos demostrar que esto no era un incidente aislado, sino un plan sostenido. Siga grabando cada interacción, me instruyó. Y esté preparada. Si ellos ya pagaron ese adelanto a Enrique, significa que el reloj está corriendo. Pronto van a intensificar sus esfuerzos. Tenía razón. 3 días después, Diana apareció en mi puerta con una mujer que presentó como la doctora Maribel. «Mamá, te traje un regalo», dijo Diana con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan bien. La doctora Maribel ofrece chequeos médicos a domicilio para personas mayores. Pensé que sería bueno que te hiciera una revisión general, ya sabes, para asegurarnos de que todo está bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Este era el primer movimiento que Enrique había mencionado en el café. El chequeo general que plantaría las primeras semillas en mi expediente médico. No necesito ningún chequeo, dije mientras activaba discretamente la grabadora en mi bolsillo. Me siento perfectamente bien. La doctora Maribel sonrió profesionalmente. Señora Elda, es solo una revisión de rutina. Presión arterial, nivel de glucosa, algunas preguntas básicas sobre su salud. No le tomará más de 30 minutos y es completamente gratis. Su hija ya pagó por el servicio. Por supuesto que lo hizo. Con el dinero que no tenía, pagando por servicios que destruirían mi vida. Aprecio el gesto, Diana, pero realmente no es necesario, insistí. Vi la frustración creciendo en los ojos de mi hija. Mamá, no seas difícil. Es solo un chequeo. ¿Por qué te resistes tanto a algo tan simple? Ahí estaba otra vez. La narrativa de que yo era la difícil, la irracional. No me estoy resistiendo, expliqué calmadamente. Simplemente no veo la necesidad. Si necesito un chequeo médico, puedo ir a mi propio doctor. La doctora Maribel intervino con voz suave y condescendiente. Señora Elda, entiendo que los cambios pueden ser difíciles a su edad. Es normal sentirse un poco confundida o reacia a cosas nuevas. A mi edad. Confundida. Ya estaban empezando con el lenguaje, plantando las semillas de incompetencia incluso en esta simple conversación. No estoy confundida, doctora, dije firmemente. Sé exactamente lo que está pasando aquí. Y no necesito ni quiero su chequeo médico. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Diana se puso roja. Mamá, esto es ridículo. La doctora Maribel vino hasta aquí especialmente para ti. Al menos podrías ser educada. Yo me mantuve firme. Soy educada. Pero también soy clara. No quiero este servicio. Gracias por venir, doctora, pero no será necesario. La doctora Maribel intercambió una mirada con Diana. Una mirada que lo decía todo. Esto no estaba yendo según el plan. Bueno, dijo la doctora mientras recogía su maletín. Si cambia de opinión, aquí está mi tarjeta. Diana tiene mi número también. Después de que se fueron, llamé inmediatamente a Lisandro. Le conté sobre la visita y la supuesta doctora. Él ya estaba un paso adelante. Investigué a todas las doctoras llamadas Maribel en la ciudad que ofrecen servicios a domicilio. Encontré 3. Le enviaré fotos por mensaje. Puede identificar cuál era. Minutos después llegaron las fotos. La reconocí inmediatamente. Es esta, respondí señalando la segunda foto. Lisandro investigó a fondo.
Resultó que la doctora Maribel había sido sancionada 2 veces por la Junta Médica Estatal por documentación cuestionable en casos de tutela. No era técnicamente ilegal que practicara medicina, pero su reputación estaba manchada. «Esto es perfecto», dijo Lisandro. «Si ellos usan su evaluación en el juicio, podemos desacreditarla fácilmente mostrando su historial. Pero necesitamos estar preparados para los próximos movimientos». Me sentía como si estuviera en medio de una guerra invisible. Cada día era una batalla de estrategia y contraestrategia. Diana llamaba constantemente, tratando de agendarme citas médicas. Yo las rechazaba todas, siempre con excusas diferentes. Que estaba ocupada, que no me sentía bien, que prefería esperar a mi doctor regular. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré algo que me heló la sangre. Una carta oficial de un bufete de abogados. No era el de Lisandro. Era otro completamente diferente. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación de que Diana había iniciado procedimientos legales para obtener poder notarial sobre mis asuntos financieros y médicos, citando preocupaciones sobre mi bienestar y capacidad de tomar decisiones. Ya habían comenzado el ataque legal. Llamé a Lisandro inmediatamente, casi gritando al teléfono. Ya iniciaron el proceso. Recibí una notificación legal. Dicen que Diana está buscando poder notarial sobre mí. Lisandro me tranquilizó. Cálmese, señora Elda. Esto era esperado. De hecho, es bueno que lo hayan hecho ahora, porque nos da oportunidad de pelear en corte abierta. Traiga esa notificación a mi oficina inmediatamente. Vamos a responder de manera contundente. Esa misma tarde, Lisandro preparó nuestra respuesta legal. No solo rechazamos la petición de Diana, sino que presentamos una contrademanda por intento de fraude y explotación financiera de adultos mayores. Incluimos las grabaciones, las investigaciones sobre el abogado Enrique, la doctora Maribel, todo. El juego había cambiado. Ya no estábamos jugando defensa. Estábamos atacando. 2 días después, Diana apareció en mi apartamento furiosa. Más furiosa de lo que jamás la había visto. «¿Qué demonios hiciste, mamá?», gritó apenas abrí la puerta. «¿Contrataste un abogado? ¿Nos estás demandando? A tu propia hija». Yo me mantuve calmada, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. La grabadora estaba activa en mi bolsillo. «Diana, solo me estoy protegiendo. Algo que aparentemente necesito hacer contra mi propia familia». Ella entró al apartamento sin invitación, con Mauricio siguiéndola. Ambos lucían desesperados. «Mamá, esto es un malentendido terrible», dijo Diana, cambiando su tono a uno más suave. «Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Por qué pensarías que queremos hacerte daño?» «Porque los escuché», dije finalmente. Ya no podía seguir fingiendo. Los escuché en el café con ese abogado. Enrique. Planificando cómo declararme demente. Cómo robar mi apartamento. Cómo encerrarme en un asilo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diana se puso pálida. Mauricio abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Finalmente, Diana habló, su voz apenas un susurro. «Estabas allí. En el café. Nos escuchaste». Yo asentí, las lágrimas comenzando a rodar por mis mejillas. Escuché cada palabra, cada plan, cada traición. Mauricio se recuperó primero. «Mira, Elda, no es lo que piensas. Estábamos explorando opciones. Solo opciones. Para tu futuro cuidado». Yo me reí, una risa amarga y rota. ¿Opciones? Pagarle $5,000 a un abogado corrupto para que me declare demente es explorar opciones. Diana comenzó a llorar. No sabía si eran lágrimas reales o actuadas. Ya no podía distinguir nada en ella. «Mamá, estamos desesperados. Tenemos problemas financieros serios. Pensamos que tal vez si tuviéramos acceso al valor del apartamento». «Entonces es verdad», la interrumpí. $200,000 en deudas de juego? ¿El negocio de Mauricio quebrando? Todo es verdad. Mauricio explotó. «Sí, es verdad. Estamos hundidos. Y tú estás aquí sentada en un apartamento que vale casi $500,000 mientras tu propia hija se ahoga en deudas».
Su verdadera naturaleza finalmente emergía. Ya no había pretensiones. Ese apartamento es mío, dije con voz temblorosa pero firme. Lo gané. Lo pagué. Es todo lo que me queda de tu padre, Diana. Y ustedes querían robármelo. Querían encerrarme en un psiquiátrico para poder venderlo tranquilos. Diana se dejó caer en el sofá, sollozando. No íbamos a dejarte allí para siempre. Solo hasta que resolviéramos nuestros problemas. Después te hubiéramos sacado. Te lo juro. Mentira, dije fríamente. Una vez que me hubieran declarado incompetente, una vez que me hubieran medicado forzadamente como planeaban, nunca hubiera salido. Me hubieran dejado allí para pudrir mientras ustedes disfrutaban mi dinero. Mauricio se acercó amenazadoramente. Todavía podemos hacerlo, ¿sabes? Todavía tenemos contactos. Todavía podemos probar que estás loca. ¿Quién va a creer a una vieja paranoica sobre su propia hija? Yo saqué mi teléfono. Lisandro va a creerme. El juez va a creerme. Todos van a creerme cuando escuchen las grabaciones. Ah, y hablando de eso, esta conversación también está siendo grabada. El rostro de Mauricio se transformó en pura rabia. Por un momento pensé que me golpearía. Dio un paso hacia mí con los puños cerrados, pero Diana lo detuvo. No, Mauricio. Ya hicimos suficiente daño. Ella me miró con una expresión que no podía descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿O solo frustración por haber sido descubierta? Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Todo se salió de control. Yo negué con la cabeza. No se salió de control, Diana. Ustedes lo planearon meticulosamente. Médicos falsos. Documentos fraudulentos. Un abogado corrupto. Eso no es algo que se sale de control. Eso es premeditación pura. Mauricio tomó a Diana del brazo. Vámonos. Ya no hay nada que hacer aquí. La vieja nos ganó esta vez. Esta vez. Como si planearan intentarlo nuevamente. Si se acercan a mí otra vez, dije con voz firme, si intentan algo más, juro que no solo los demandaré civilmente. Presentaré cargos criminales. Explotación de adultos mayores, fraude, conspiración, todo lo que Lisandro pueda encontrar en los códigos penales. ¿Entendieron? Diana asintió débilmente. Mauricio solo me fulminó con la mirada. Esto no termina aquí, Elda. Recuérdalo. Salieron azotando la puerta. Me quedé sola en mi apartamento, temblando de pies a cabeza. Detuve la grabadora y me dejé caer en el sofá. Había ganado esta batalla, pero la guerra había terminado. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Diana no llamó. No visitó. No envió mensajes. Era como si hubiera desaparecido de mi vida completamente. Parte de mí se sentía aliviada. Otra parte, la parte que todavía era madre a pesar de todo, se sentía destrozada. Había perdido a mi hija. No por muerte, sino por traición. Y eso dolía de maneras que nunca imaginé posibles. Lisandro me mantuvo informada sobre el proceso legal. La petición de Diana para poder notarial fue rechazada. El juez revisó nuestras evidencias y consideró que no había base legal para sus reclamos. Más aún, el juez ordenó una investigación sobre el abogado Enrique y sus prácticas. Era una victoria, pero se sentía hueca. Una tarde, mientras tomaba café con Iris en su apartamento, ella me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Elda, ¿qué vas a hacer ahora? Con el apartamento, con tu vida, con todo. Yo no tenía respuesta. Había pasado semanas peleando, defendiéndome, sobreviviendo, pero no había pensado en qué vendría después. No lo sé, admití. Ya no confío en nadie. Diana era todo lo que tenía, y me traicionó de la peor manera posible. ¿Cómo sigo adelante después de esto? Iris tomó mi mano. Sigues adelante viviendo, Elda, viviendo en tus propios términos, protegiendo lo que es tuyo. Y tal vez, solo tal vez, encontrando nuevas razones para sonreír. Decidí hacer cambios importantes en mi vida. Lo primero fue actualizar mi testamento con Lisandro. Si algo me pasa, le dije,
Quiero que mi apartamento sea vendido y todo el dinero vaya a organizaciones benéficas que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Ni un centavo para Diana. Lisandro preparó los documentos. También establecimos un fideicomiso que protegía mis bienes. Nadie podría tocar mi propiedad sin pasar por múltiples capas de verificación legal. Me sentía más segura, pero también más sola que nunca. Había ganado mi independencia y mi hogar, pero había perdido a mi única familia en el proceso. 2 semanas después del último enfrentamiento, recibí una carta. Era de Diana. Escrita a mano, no enviada por su abogado. La abrí con manos temblorosas. Mamá, comenzaba. No espero que me perdones. No espero que entiendas. Pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte realmente. Las deudas nos estaban ahogando. Mauricio perdió todo en malas inversiones. Yo perdí todo en las mesas de juego tratando de recuperar lo que él había perdido. Nos desesperamos. Y en esa desesperación, olvidé quién eres. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Olvidé que eres mi madre y que me diste todo lo que tengo. La carta continuaba. Mauricio y yo nos estamos divorciando. Él quiere pelear esto legalmente, seguir intentando conseguir el apartamento. Pero yo no puedo más. No puedo seguir siendo esta persona que me he convertido. Estoy ingresando a un programa de rehabilitación para ludopatía. Voy a vender todo lo que tengo para pagar lo que pueda de mis deudas. Y después, no sé qué haré. Pero no volveré a buscarte. No hasta que pueda mirarte a los ojos sin sentir esta vergüenza que me está consumiendo. Te amo, mamá. Siempre te amé. Incluso cuando estaba planeando lo imperdonable. Espero que algún día, tal vez en otra vida, puedas recordarme como era antes. Tu hija que te abrazaba y te decía que era su heroína. No como el monstruo en que me convertí. Diana. Lloré mientras leía esa carta. Lloré por la hija que había perdido. Por la relación que nunca podríamos recuperar. Por el dolor de ambas. Por todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Iris me encontró llorando y me abrazó sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. ¿Vas a responderle?, preguntó finalmente. Yo negué con la cabeza. No sé qué decirle. No sé si hay algo que decir. Ella tiene razón. No puedo perdonar esto. No ahora. Tal vez nunca. Iris asintió con comprensión. Entonces no respondas. Date tiempo. Date espacio. Y si algún día decides que quieres intentar reconstruir algo, será tu decisión. Nadie puede obligarte. Pasaron los meses. Lisandro me informó que la investigación sobre Enrique había llevado a su suspensión temporal de la barra de abogados. Varios de sus casos estaban siendo revisados. La doctora Maribel también enfrentaba una nueva investigación de la Junta Médica. El juez Thompson fue transferido a otra jurisdicción mientras la investigación interna continuaba. Mi caso había abierto una caja de Pandora que estaba exponiendo un sistema corrupto que había victimizado a docenas de ancianos vulnerables. Me sentí orgullosa de haber peleado, de no haberme rendido, de haber sido más fuerte que ellos esperaban. Un día, Iris me invitó a un grupo de apoyo que se reunía en el centro comunitario. Es para adultos mayores que han experimentado abuso familiar o financiero, explicó. Pensé que tal vez te ayudaría a hablar con otras personas que entienden por lo que pasaste. Al principio dudé. No quería airear mi dolor frente a extraños. Pero finalmente acepté. Necesitaba sanar, y no podía hacerlo sola. En ese grupo conocí a personas con historias similares. Hijos que robaron. Nietos que estafaron. Familias que traicionaron. Cada historia era única, pero el dolor era universal. Y por primera vez desde todo este infierno comenzó, no me sentí sola. Aprendí que sanar no significa olvidar. Significa aprender a vivir con el dolor sin que te destruya. Significa encontrar nuevos propósitos, nuevas conexiones, nuevas razones para seguir adelante. Mi apartamento dejó de ser solo el lugar donde Moisés y yo construimos nuestros recuerdos. Se convirtió en mi fortaleza, el símbolo de mi fuerza. La prueba de que yo podía pelear y ganar. Una tarde de mayo, exactamente 6 meses después del incidente en el café, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo.
Señora Elda, preguntó una voz femenina joven. Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa. Mi nombre es Amalia. Soy consejera en el centro de rehabilitación donde su hija Diana estuvo internada los últimos 4 meses. Mi corazón se detuvo. ¿Estuvo? Ya no está allí. Amalia suspiró suavemente. Diana completó su programa hace 2 semanas. Está viviendo en una casa de transición, trabajando en una cafetería, reconstruyendo su vida poco a poco. Me pidió que la llamara porque no tiene el valor de hacerlo ella misma. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que no podía procesarlas todas. Alivio porque Diana estaba bien. Rabia porque todavía me dolía lo que había hecho. Confusión sobre qué significaba esto para mí. ¿Por qué me llama usted y no ella?, pregunté. Amalia respondió con voz amable. Porque Diana está aterrorizada de su rechazo. Ha trabajado intensamente en su recuperación, no solo del juego, sino del trauma y las decisiones que tomó. Ella entiende completamente la magnitud de lo que intentó hacerle. Y entiende que usted tiene todo el derecho de no querer saber nada de ella nunca más. Pero me pidió que al menos le dijera que está viva, que está tratando de ser mejor, y que lamenta cada segundo de lo que hizo. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas acumularse detrás de mis párpados. No sé qué quiere que yo haga con esta información, Amalia. Ella respondió gentilmente. Nada, señora Elda. No tiene que hacer nada. Diana solo quería que supiera. No espera perdón. No espera una relación. Solo quería que supiera que está intentando ser la persona que usted crió, no el monstruo en que se convirtió. Después de colgar, me senté en mi balcón por horas, mirando la ciudad extenderse frente a mí. ¿Qué debía sentir? ¿Qué debía hacer? No tenía respuestas. Solo más preguntas que se acumulaban sobre las viejas heridas que apenas comenzaban a cerrar. Esa noche hablé con Iris sobre la llamada. ¿Crees que debería contactar a Diana?, pregunté, aunque ya sabía que la decisión era solo mía. Iris me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado en sus 73 años. Creo que debes hacer lo que tu corazón te diga, no lo que tu dolor te grite. Son cosas diferentes. Pasé días pensando en sus palabras. Mi dolor gritaba que mantuviera distancia, que protegiera mi paz recién encontrada. Pero mi corazón, ese músculo traicionero que sigue amando incluso cuando no debería, susurraba que al menos escuchara. Que al menos diera una oportunidad a la posibilidad de algo, aunque no supiera qué. 2 semanas después de la llamada de Amalia, tomé una decisión. Le pedí a Lisandro que contactara al centro de rehabilitación y dejara un mensaje para Diana. Simple. Directo. Tu madre aceptará verte una vez. En terreno neutral. Un café público. 1 hora. Sin promesas. Lisandro me miró con preocupación. ¿Está segura de esto, señora Elda? Después de todo lo que pasó, ¿realmente quiere exponerse nuevamente? Yo asentí, aunque mi estómago se retorcía de nervios. Necesito cerrar este capítulo apropiadamente. Necesito mirarla a los ojos y decidir si hay algo que salvar o si necesito decirle adiós definitivamente. El encuentro se programó para un jueves por la tarde en un café del centro, diferente al que había presenciado su traición. Llegué 15 minutos temprano, acompañada por Iris que se sentó en una mesa alejada, solo para darme seguridad. A las 3 en punto, Diana entró. Casi no la reconocí. Había perdido peso. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola simple. No llevaba maquillaje. Vestía ropa sencilla, una camisa color verde olivo y pantalón oscuro. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ya no tenían esa dureza que vi en nuestro último encuentro. Lucían cansados, tristes, pero también más claros de alguna manera. Se acercó lentamente a mi mesa, como si temiera que yo fuera a desaparecer o a huir. «Hola, mamá», dijo con voz apenas audible. «Hola, Diana», respondí, manteniendo mi tono neutral. Ella se sentó frente a mí, sus manos temblando visiblemente. Durante varios minutos ninguna habló. Simplemente nos miramos, 2 extrañas que alguna vez fueron todo la una para la otra. Finalmente, Diana rompió el silencio. «Gracias por aceptar verme. Sé que no lo merecía». Yo no respondí. Solo esperé.
Había aprendido en terapia grupal que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Diana continuó, su voz quebrándose ocasionalmente. He estado en terapia intensiva durante 4 meses. No solo para el juego, sino para todo. Para entender cómo llegué a ese punto. Cómo pude siquiera considerar lastimar a mi propia madre. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Descubrí que había estado mintiendo durante años. Sobre el dinero. Sobre mi matrimonio. Sobre mi felicidad. Construí una vida basada en apariencias y cuando todo comenzó a colapsar, entré en pánico. Y en ese pánico, tomé las peores decisiones posibles. Yo escuchaba sin interrumpir, mi rostro una máscara de calma que escondía el tumulto interno. El juego comenzó como algo social, continuó Diana. Noches con amigas en el casino. Parecía inofensivo. Pero cuando Mauricio perdió su negocio y empezamos a tener problemas de dinero, el juego se convirtió en mi escape. Y después en mi obsesión. Pensaba que podía ganar lo suficiente para arreglar todo. Pero solo empeoraba. Las deudas crecían. Los prestamistas se volvían más amenazantes. Y yo estaba desesperada. Se cubrió el rostro con las manos. Cuando Mauricio sugirió tu apartamento como solución, al principio me negué. Pero él siguió presionando, diciendo que era la única manera, que tú estabas vieja de todas formas, que eventualmente necesitarías cuidado, que solo estábamos adelantando lo inevitable. Y tú le creíste, dije finalmente, mi voz saliendo más dura de lo que pretendía. Diana asintió miserablemente. Le creí porque quería creerle, porque era más fácil que enfrentar la verdad de lo que realmente estábamos haciendo. Porque si me convencía de que esto era por tu bien, podía dormir por las noches. Tomó un sorbo de agua, sus manos aún temblando. Pero después de que nos confrontaste, después de que todo explotó, ya no pude seguir mintiéndome. Vi mi reflejo en el espejo y no reconocí a la persona mirándome. No era la hija que tú criaste. Era un monstruo que había estado dispuesto a destruir a su propia madre por dinero. El café alrededor nuestro seguía con su vida normal. Gente riendo, trabajando en laptops, tomando café. Ajenos al drama devastador desarrollándose en nuestra pequeña mesa. ¿Por qué debería creerte ahora?, pregunté directamente. ¿Por qué debería creer que esto no es otra manipulación? Diana me miró directo a los ojos por primera vez. No deberías. No tienes ninguna razón para creerme. He demostrado ser mentirosa, manipuladora, capaz de traición. Pero vine aquí de todas formas porque necesitaba que escucharas algo de mí directamente, no de Amalia, no de nadie más. Se inclinó hacia adelante. No espero tu perdón. No lo merezco. No espero una relación. Destruí esa posibilidad. Solo vine a decirte que lamento cada segundo. Que si pudiera retroceder el tiempo y tomar diferentes decisiones, lo haría. Que entiendo completamente si nunca quieres verme otra vez. Sentí las lágrimas comenzar a rodar por mis mejillas. Me rompiste el corazón, Diana. Me hiciste dudar de todo. De ti, de mí, de mi propia mente. Estuve meses con miedo de que realmente estuviera perdiendo la razón, de que tal vez tenían razón sobre mí. Diana sollozó abiertamente ahora. Lo sé. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. He perdido todo, mamá. Mi matrimonio, mi casa, mi dignidad. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Porque tú eras lo único que realmente importaba y fui demasiado estúpida para verlo hasta que fue demasiado tarde. Nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos, ambas llorando, ambas procesando años de dolor comprimidos en una hora. Finalmente, limpié mis lágrimas y hablé con voz firme. Diana, escúchame bien porque solo diré esto una vez. Lo que hiciste fue imperdonable. Planeaste robarme mi hogar, mi libertad, mi dignidad. Planeaste encerrarme en un psiquiátrico y medicarme hasta que realmente perdiera la razón. Eso no es algo que se pueda borrar con disculpas o terapia. Ella asintió, aceptando cada palabra como el castigo que era. Pero, continué, sorprendiéndome a mí misma, también veo que estás intentando cambiar. Y aprecio que hayas tenido el valor de venir aquí y enfrentar lo que hiciste. Diana levantó la vista, una pequeña chispa de esperanza en sus ojos.
¿Qué significa eso, mamá? Yo respiré profundamente. Significa que no estoy lista para perdonarte. Puede que nunca lo esté. Pero tampoco voy a cerrar la puerta completamente. Si realmente estás comprometida con tu recuperación, si realmente estás cambiando, tal vez en el futuro, muy lejano, podamos encontrar alguna forma de coexistir. No como antes. Eso murió. Pero tal vez algo nuevo, algo más honesto. Diana comenzó a llorar nuevamente, esta vez con algo que parecía alivio mezclado con tristeza. Es más de lo que merezco, susurró. Mucho más. Le dije las condiciones. No quiero contacto regular. No todavía. Tal vez en 6 meses, o 1 año, si sigues en tu camino de recuperación, podamos tener otra conversación como esta. Pero necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado. Necesitas reconstruir tu vida de manera honesta. Y necesitas aceptar que el apartamento jamás será tuyo. Que mis bienes están protegidos legalmente y que cuando yo muera, irán a caridad, no a ti. Diana asintió vigorosamente. Lo entiendo. Lo acepto todo. No quiero tu apartamento, mamá. No quiero tu dinero. Solo quiero, algún día, poder mirarte sin sentir esta vergüenza aplastante. Solo quiero que tal vez, antes de que una de las dos muera, puedas pensar en mí sin odio. No te odio, admití, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Estoy enojada. Estoy herida. Estoy decepcionada. Pero no te odio. Eres mi hija, y no importa cuánto daño hayas causado, ese vínculo no desaparece completamente. Se rompe, se deforma, pero no desaparece. Nos quedamos otra media hora, hablando de cosas superficiales. Su trabajo en la cafetería. Mi grupo de apoyo. El clima. Evitamos los temas profundos, las heridas todavía demasiado frescas para ser tocadas más. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del café, Diana extendió su mano. No un abrazo, no todavía. Solo su mano. Yo la tomé brevemente. Cuídate, Diana, dije. Cuídate, mamá, respondió ella antes de alejarse caminando, sus hombros encorvados bajo el peso invisible de todo lo que había perdido. Iris me alcanzó en la acera. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras caminábamos hacia su auto. No lo sé, respondí honestamente. Vacía, triste, aliviada, confundida, todo al mismo tiempo. Ella me abrazó. Es normal. No tienes que tener todas las respuestas hoy, o mañana, o nunca. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación lenta. Continué asistiendo al grupo de apoyo. Me volví más activa en la comunidad. Empecé a trabajar como voluntaria en un centro que ayudaba a adultos mayores a entender sus derechos legales y protegerse contra el abuso financiero. Mi historia, mi dolor, se convirtió en algo útil. Algo que podía ayudar a otros a no pasar por lo mismo que yo viví. Lisandro me informó que Mauricio había intentado continuar el proceso legal solo, pero sin Diana como codemandante y con todas nuestras evidencias en su contra, su caso fue desestimado. Más aún, él ahora enfrentaba cargos por intento de fraude. El sistema legal, lento pero eventualmente justo, estaba funcionando. Enrique perdió su licencia para practicar derecho permanentemente. La doctora Maribel enfrentaba múltiples demandas de otras familias, cuyos casos estaban siendo revisados. El juez Thompson fue forzado a retirarse anticipadamente. Mi caso había iniciado un efecto dominó que estaba limpiando, al menos un poco, un sistema corrupto. 6 meses después de nuestro encuentro en el café, recibí una carta de Diana. Esta vez, no la abrí de inmediato. La dejé sobre mi mesa durante 2 días, mirándola ocasionalmente, debatiendo si quería saber lo que decía. Finalmente, en una tarde tranquila con una taza de té, la abrí. Mamá, comenzaba. Han pasado 6 meses desde que nos vimos. Quería que supieras que sigo sobria. Sigo trabajando. Sigo en terapia. He pagado la mitad de mis deudas trabajando 2 empleos. No es fácil, pero es honesto. Y por primera vez en años, puedo dormir por las noches sin que la culpa y las mentiras me ahoguen. La carta continuaba. No estoy escribiendo para pedir otra reunión. Sé que dijiste que tal vez en 6 meses o 1 año, pero no quiero presionarte.
Solo quería que supieras que estoy cumpliendo mi palabra, que estoy cambiando, y que cada día pienso en ti y en lo que perdí. No espero recuperarlo. Solo espero que sepas que la hija que criaste todavía existe en algún lugar dentro de esta persona rota que soy ahora. Y estoy luchando para encontrarla de nuevo. Terminaba simplemente con te amo, Diana. No espero tu respuesta o por favor llámame. Solo una declaración simple de un sentimiento que, a pesar de todo, probablemente seguía siendo verdad. Guardé la carta en un cajón especial donde había comenzado a coleccionar cosas. La primera carta de Diana. Fotos viejas de cuando era niña. Recuerdos de cuando nuestra relación era pura y sin complicaciones. No respondí la carta. Todavía no estaba lista. Pero la guardé. Y eso significaba algo. Significaba que la puerta que había dicho que no cerraría completamente seguía entreabierta, aunque solo fuera una rendija. En mi grupo de apoyo, compartí sobre la carta. Algunas personas pensaban que debía cortar contacto completamente. Otras entendían mi ambivalencia. No hay un manual para esto, dijo Marlene, otra miembro del grupo cuyo hijo la había estafado por $150,000. Cada uno sanamos a nuestro propio ritmo y de nuestra propia manera. Mi vida encontró un nuevo ritmo. Ya no estaba definida por el miedo o la traición. Estaba definida por mi fuerza, mi resiliencia, mi comunidad. Iris se convirtió en más que una vecina. Se convirtió en mi familia elegida. Las personas del grupo de apoyo se convirtieron en mis amigos. Había perdido una hija, al menos la versión de ella que conocí, pero había ganado una red de personas que entendían, que apoyaban, que no juzgaban. Un año después del encuentro en el café, en el aniversario de ese día terrible, cuando escuché la conspiración que casi me destruye, hice algo simbólico. Contraté a un pintor para renovar mi apartamento. Nuevos colores en las paredes. Muebles reordenados. No estaba borrando los recuerdos de Moisés, sino creando espacio para nuevos recuerdos. Estaba reclamando mi hogar no solo legalmente, sino emocionalmente. El día que los pintores terminaron, organicé una pequeña reunión. Invité a Iris, a Lisandro, a algunos miembros de mi grupo de apoyo. Celebramos no con champaña cara, sino con café y pasteles caseros. Celebramos la supervivencia, la resiliencia, la capacidad del espíritu humano de sanar incluso de las heridas más profundas. Esa noche, parada en mi balcón mirando la ciudad iluminarse con las luces nocturnas, pensé en Diana. Me pregunté dónde estaría, qué estaría haciendo, si realmente estaba sanando o si eventualmente volvería a caer. No tenía respuestas. Y estaba aprendiendo a estar bien con eso. No todas las historias tienen finales perfectos. No todas las relaciones rotas pueden ser reparadas. Pero algunas cicatrices podían convertirse en recordatorios de fuerza en lugar de solo dolor. Y tal vez eso era suficiente. 2 años completos habían pasado desde aquel día en el café cuando mi mundo se derrumbó. 2 años de terapia, de sanación, de reconstrucción. Yo era una persona diferente ahora. Más fuerte en algunos aspectos. Más cautelosa en otros. Pero definitivamente más consciente de mi propio valor y de mi capacidad de defenderme. En esos 2 años, Diana me había enviado cartas cada 3 meses. Nunca pidiendo nada. Solo actualizándome sobre su vida. Su progreso. Sus luchas. Yo las leía todas, pero solo había respondido una vez. Un mensaje simple. Me alegra que estés bien. Sigue adelante. 5 palabras que tomaron horas escribir. Entonces llegó una carta diferente. La reconocí inmediatamente por el sobre. Era más grueso que los anteriores. Cuando la abrí, encontré una carta y algo más. Un cheque. Por $20,000. Me quedé mirándolo como si fuera un objeto extraño de otro planeta. La carta explicaba: mamá, este dinero representa 2 años de trabajo constante. 2 empleos. Sin gastos innecesarios. Sin juegos. Sin apuestas. Es una fracción minúscula de lo que te debo, no solo en términos de lo que intenté robarte, sino de todo lo que me diste durante mi vida. Sé que cambiaste tu testamento. Sé que todo irá a caridad cuando fallezcas. Y está bien. Es lo correcto. Pero este dinero es mío. Lo gané honestamente. Y quiero que lo uses para ti. Un viaje. Renovaciones del apartamento.
Lo que quieras. O dónalo también si prefieres. Pero por favor, acéptalo como prueba de que estoy tratando de ser mejor. Llamé a Lisandro para consultarle. ¿Es legal que acepte esto? No podría verse como algún tipo de soborno o intento de manipulación. Él revisó la carta y el cheque. Es completamente legal. Es un regalo. Usted puede aceptarlo o rechazarlo. La pregunta real es, ¿quiere aceptarlo? Pasé días pensando en esa pregunta. Finalmente decidí aceptar el cheque, pero no para mí. Lo doné completamente al centro de ayuda para adultos mayores donde yo trabajaba como voluntaria. Utilicé el dinero para establecer un fondo que ayudaría a ancianos víctimas de abuso familiar a pagar representación legal. Le escribí a Diana explicándole qué había hecho con el dinero. Su respuesta fue simple: perfecto. Es exactamente lo que debía pasar. Ese intercambio abrió algo entre nosotras. No era confianza. No era el amor incondicional de antes. Era algo nuevo. Un reconocimiento mutuo. Ella reconocía el daño que había causado. Yo reconocía su esfuerzo por enmendarlo. Comenzamos a intercambiar correos electrónicos ocasionalmente. Breves. Superficiales al principio. El clima. Recetas. Programas de televisión. Cosas seguras que no tocaban las heridas profundas. Gradualmente, muy gradualmente, las conversaciones se volvieron ligeramente más personales. Ella me contaba sobre su trabajo en la cafetería y cómo había sido promovida a gerente. Yo le contaba sobre mi trabajo voluntario y las personas que estaba ayudando. 3 años después del incidente original, Diana me pidió algo. Mamá, sé que esto es mucho pedir, pero me gustaría verte otra vez. En persona. Ha pasado mucho tiempo. He cambiado mucho. Y creo que tal vez es tiempo de tener una conversación real sobre nuestro futuro, si es que tenemos uno. Dudé. La última vez nos habíamos visto había sido doloroso, pero manejable porque ambas sabíamos que era temporal. Pero esto sonaba diferente. Esto sonaba como un intento de construir algo más permanente. Hablé con mi terapeuta sobre esto durante varias sesiones. ¿Qué es lo peor que podría pasar?, me preguntó. Que volviera a lastimarme, respondí. Y si eso pasa, ¿podría sobrevivirlo? Pensé en la pregunta. Sí, ya lo sobreviví una vez. Podría sobrevivirlo nuevamente. Entonces la pregunta real es, ¿quieres intentarlo? Acepté reunirme con Diana nuevamente. Esta vez en un parque público, un lugar neutral lleno de gente donde ambas nos sentiríamos seguras. Llegué temprano, como siempre hacía ahora para todo. Necesitaba tiempo para prepararme mentalmente, para fortificar mis defensas emocionales. Diana llegó exactamente a tiempo. 3 años habían cambiado su apariencia aún más. Lucía saludable. Su ropa era simple pero limpia y apropiada. Su cabello ahora tenía algunas canas que no intentaba ocultar. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Ya no había desesperación o miedo. Había calma. No la calma falsa de antes, sino algo genuino. Nos sentamos en una banca bajo un árbol grande. «Hola, mamá», dijo ella con una sonrisa pequeña pero real. «Hola, Diana», respondí. Esta vez la conversación fluyó más naturalmente. Hablamos sobre su vida. Me contó cómo había terminado todas sus deudas después de 3 años de trabajo constante. Cómo había encontrado un pequeño apartamento que podía pagar. Cómo había hecho nuevos amigos en su programa de recuperación. Me mostró fotos en su teléfono. Su pequeño lugar. Su trabajo en la cafetería. Pruebas tangibles de una vida reconstruida desde cero. «Estoy orgullosa de ti», dije, sorprendiéndome con mis propias palabras. Esto debió ser increíblemente difícil. Diana se limpió las lágrimas rápidamente. Lo fue. Todavía lo es algunos días. Pero cada día que me despierto sin el peso de las mentiras y las deudas, cada día que gano mi dinero honestamente, se vuelve un poco más fácil. Hablamos durante horas. Por primera vez en años, hablamos de verdad. Sin máscaras. Sin manipulación. Solo 2 mujeres intentando encontrar su camino de regreso la una a la otra, sabiendo que el camino sería largo y difícil. Antes de separarnos, Diana me preguntó algo que había estado evitando. «Mamá,
¿Crees que algún día podrás perdonarme? Completamente, quiero decir. Me tomé mi tiempo para responder. No lo sé, Diana. Honestamente no lo sé. Algunas cosas son tan grandes que no estoy segura de que el perdón completo sea posible. Pero lo que sí sé es que puedo aceptar quién eres ahora. Y puedo apreciar el esfuerzo que estás haciendo. Eso es suficiente, dijo ella con una sonrisa triste. Es más de lo que esperaba. Establecimos un nuevo acuerdo. Nos veríamos una vez al mes. Café o almuerzo. 1 hora o 2. Sin expectativas de más. Sin presiones de reconstruir lo que fue. Solo 2 personas aprendiendo a conocerse nuevamente como las versiones de sí mismas que ahora eran. Los meses pasaron y nuestras reuniones mensuales se convirtieron en algo que ambas esperábamos. No eran fáciles. Había momentos incómodos. Silencios largos. Conversaciones que tocaban temas dolorosos. Pero también había momentos de risa. Recuerdos compartidos de tiempos mejores. Destellos de la relación que una vez tuvimos. Un día, Diana me contó algo importante. Mamá, conocí a alguien. Su nombre es Elian. Es miembro de mi grupo de recuperación. También está reconstruyendo su vida después de la adicción. Es diferente. Honesto. No tenemos secretos porque ambos conocemos demasiado bien el costo de las mentiras. Me sentí extrañamente feliz por ella. Me alegro, Diana. Todo el mundo merece una segunda oportunidad en el amor. Ella me miró con esperanza. ¿Crees que tal vez, en algún momento futuro, podrías conocerlo? No ahora. Sé que no estamos listas. Pero tal vez algún día. Lo pensé cuidadosamente. Tal vez. Pregúntame otra vez en 6 meses. 6 meses después, acepté conocer a Elian. Era un hombre tranquilo, reflexivo, con sus propias cicatrices y su propia historia de redención. Vi cómo era con Diana. Gentil pero honesto. Amoroso pero no dependiente. Una relación construida sobre verdad en lugar de ilusiones. Era lo opuesto a lo que Diana había tenido con Mauricio. Después de ese encuentro, le dije a Diana, me gusta. Es bueno para ti. Ella sonrió ampliamente. Lo es. Me mantiene honesta. Y yo hago lo mismo por él. Somos el sistema de rendición de cuentas mutuo. 4 años después del incidente original, Diana me invitó a cenar en su apartamento. Era la primera vez que entraría a su espacio personal desde todo lo ocurrido. Dudé, pero finalmente acepté. Su pequeño apartamento era modesto pero acogedor. Limpio. Organizado. Con fotos en las paredes de su nueva vida. Elian cocinó para nosotras esa noche. Nada elaborado, solo pasta con salsa casera y ensalada, pero hecho con cuidado y amor. Mientras cenábamos, miré alrededor de la mesa. Diana, mi hija que había caído tan bajo y había luchado tanto para levantarse. Elian, un hombre que entendía la redención porque él mismo la había vivido. Y yo, una mujer que había sobrevivido la traición más profunda y había encontrado la fuerza para seguir adelante. No éramos una familia tradicional. Probablemente nunca lo seríamos. Pero éramos algo. Algo nuevo. Algo construido sobre honestidad y trabajo duro en lugar de suposiciones y expectativas. Esa noche, antes de irme, Diana me abrazó. Fue el primer abrazo real entre nosotras en más de 4 años. No fue como los abrazos de antes, aquellos llenos de amor incondicional y confianza ciega. Este era diferente. Era consciente, cauteloso, pero real. Gracias, mamá, susurró contra mi hombro. Por no rendirte completamente conmigo. Por darme la oportunidad de demostrarte que podía cambiar. La abracé de vuelta, permitiéndome sentir el momento completamente. Gracias a ti, respondí, por hacer el trabajo duro. Por cambiar realmente. No muchas personas lo logran. Nos separamos, ambas con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de algo parecido a la esperanza. Los años continuaron pasando. Diana y Elian se casaron en una ceremonia pequeña en el juzgado. Yo asistí. Fue extraño estar allí, celebrando su matrimonio después de todo lo que había pasado con su primer esposo. Pero también se sintió bien.
Se sintió como cerrar un capítulo oscuro y comenzar uno nuevo. No di un discurso. No brindé por su futuro. Solo estuve presente. Y a veces, la presencia es el regalo más grande. Diana nunca me pidió dinero otra vez. Nunca mencionó el apartamento. Nunca intentó manipular o presionar. Vivía su vida honestamente, y yo vivía la mía. Nos veíamos regularmente, pero manteníamos límites saludables. Ella entendía que ciertas cosas nunca volverían a ser como antes. Y estaba bien con eso. 5 años después del incidente, hice algo significativo. Actualicé mi testamento nuevamente. El apartamento todavía iría a ser vendido después de mi muerte, y la mayoría del dinero todavía iría a caridad. Pero agregué algo nuevo. $50,000 para Diana, con una condición. Solo podría recibirlo si había mantenido su sobriedad durante al menos 5 años después de mi fallecimiento, verificado por su programa de recuperación. No era sobre el dinero. Era sobre demostrar que su cambio no era temporal ni dependiente de ganar mi aprobación. Era permanente. Era real. Cuando le conté sobre este cambio, Diana lloró. No lo merezco, dijo. Tal vez no, respondí honestamente. Pero tampoco se trata de merecimiento. Se trata de reconocer el esfuerzo. Y de esperar que continúes ese esfuerzo incluso cuando yo ya no esté aquí para verlo. Mi vida había encontrado un equilibrio extraño pero satisfactorio. Tenía mi apartamento, mi fortaleza, mi hogar que había protegido con tanto esfuerzo. Tenía a Iris, mi familia elegida, mi amiga incondicional. Tenía mi trabajo voluntario, ayudando a otros ancianos a protegerse del abuso que yo había experimentado. Y tenía una relación reconstruida con Diana, diferente a lo que fue, pero honesta de maneras que la anterior nunca había sido. No era la vida que había imaginado cuando mi esposo Moisés estaba vivo. No era la relación madre-hija que había soñado cuando Diana nació. Pero era mi vida. Y la había salvado. La había protegido. La había reclamado de aquellos que intentaron robármela. Una tarde, mientras tomaba café con Diana en nuestro lugar habitual, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez piensas en cómo sería si yo nunca hubiera hecho lo que hice? Si nunca hubieras escuchado esa conversación en el café. Pensé en su pregunta cuidadosamente. Todo el tiempo, admití. Pienso en la ingenuidad que tenía. En cómo confiaba ciegamente sin cuestionarme. En cómo hubiera firmado esos papeles eventualmente solo para hacerte feliz. Diana se encogió ante mis palabras. Y después pienso en quién soy ahora. Más fuerte. Más consciente. Más protegida. Y me pregunto si necesitaba pasar por ese infierno para encontrar esta versión de mí misma. ¿Arrepientes haberte enterado?, preguntó Diana, su voz apenas un susurro. No, respondí sin dudar. Porque si no me hubiera enterado, hoy estaría en un psiquiátrico, medicada hasta el olvido, mientras tú y Mauricio gastaban el dinero de mi apartamento. O peor, realmente hubiera perdido la razón bajo el peso de la manipulación y las drogas. Enterarme me salvó la vida, Diana. Literalmente. Ella asintió lentamente. Y arruinó la mía. Pero también me dio la oportunidad de construir una nueva. Una honesta. Supongo que ambas salimos transformadas de maneras que nunca esperamos. Tenía razón. La traición nos había cambiado a ambas irreversiblemente. Hoy, 7 años después de aquel día terrible en el café, miro mi vida con una mezcla de orgullo y melancolía. Tengo 70 años ahora. Mi cabello es completamente gris. Mis movimientos son más lentos. Pero mi mente está afilada. Mi espíritu está intacto. Y mi apartamento sigue siendo mío. Algunas noches, cuando me siento en mi balcón mirando la ciudad extenderse ante mí, pienso en todo el viaje. Desde la inocencia ciega hasta la traición devastadora. Desde el miedo paralizante hasta la acción determinada. Desde la ira justificada hasta la aceptación cautelosa. No he perdonado completamente a Diana. No estoy segura de que algún día lo haga. Pero he aprendido a vivir con lo que pasó. He aprendido a llevar las cicatrices sin dejar que me definan. Diana continúa su vida con Elian. Trabajan juntos, ahora dueños de su propia pequeña cafetería. Me envían fotos ocasionalmente. De nuevos pasteles que inventaron. De clientes regulares que se volvieron amigos.
de una vida simple pero honesta. Nos vemos menos frecuentemente ahora, tal vez una vez cada 2 meses, pero las visitas son más relajadas. El peso de la traición todavía está allí, siempre estará, pero ya no aplasta cada interacción. He compartido mi historia con cientos de personas a través de mi trabajo voluntario. Cada vez que veo el miedo en los ojos de un anciano que sospecha que su familia lo está traicionando, veo mi propio reflejo de hace años. Y les digo lo que necesitaba escuchar entonces: usted no está loco. Sus instintos son correctos. Y hay ayuda disponible. No tiene que enfrentar esto solo. He ayudado a docenas de personas a proteger sus hogares, sus ahorros, su dignidad. He testimoniado en cortes. He trabajado con legisladores para fortalecer las leyes que protegen a adultos mayores del abuso financiero familiar. Mi dolor se convirtió en propósito. Mi trauma se transformó en misión. Y eso le da significado a todo lo que sufrí. Lisandro sigue siendo mi abogado y mi amigo. Cada año en el aniversario del día que lo conocí, le envío una canasta de frutas con una nota simple: gracias por creerme cuando nadie más lo hacía. Él siempre responde: gracias por luchar cuando hubiera sido más fácil rendirse. Iris, mi querida Iris, ahora tiene 83 años. Su salud está declinando, pero su espíritu sigue fuerte. Ella me dice que mi historia la inspiró a ser más vocal sobre los derechos de los ancianos. Si tú pudiste enfrentar a tu propia hija, me dice, yo puedo enfrentar a cualquier administrador de edificio incompetente o doctor condescendiente. A veces, en momentos de quietud, me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera entrado a ese café aquel día. Si nunca hubiera escuchado la conversación. Si hubiera permanecido en la ignorancia feliz hasta que fuera demasiado tarde. Tal vez hubiera sido más fácil en cierto sentido. Menos doloroso. Menos complicado. Pero también me hubiera robado mi agencia. Mi poder. Mi capacidad de pelear por mí misma. Y esas cosas, descubrí, valen más que la comodidad de la ignorancia. Mi apartamento ya no es solo un lugar donde vivo. Es un monumento a mi resistencia. Cada habitación cuenta una historia. La sala donde confronté a Diana. La cocina donde lloré noches enteras. El balcón donde encontré paz gradualmente. Las paredes recién pintadas que simbolizan nuevos comienzos sin borrar el pasado. Y mientras me siento aquí esta noche, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, entiendo algo profundo. Entiendo que la traición no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de una nueva. Una historia de supervivencia, de fuerza, de negarse a ser víctima. Entiendo que el amor familiar es complicado, que puede coexistir con el dolor y la decepción, que perdonar no significa olvidar, y que la sanación no significa que todo vuelva a ser como antes. Entiendo que envejecer no significa volverse vulnerable o incapaz. Significa acumular sabiduría, experiencia, y la determinación feroz de proteger lo que es tuyo. Y mientras el agua del lago cercano refleja la luna llena, entiendo que algunas traiciones dejan marcas permanentes. Pero esas marcas no tienen que destruirte. Pueden recordarte lo fuerte que eres. Lo mucho que sobreviviste. Lo lejos que llegaste. Y finalmente entiendo esto. El agua nunca olvida las piedras que caen en ella. Las ondas se expanden para siempre. Pero eventualmente, la superficie se calma. Y la luna se refleja nuevamente, hermosa e intacta, sobre aguas que conocen tanto la tormenta como la paz.